Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Escuchamos en este día el texto del Evangelio que nos narra la parábola del sembrador, aquel sembrador que es Dios, que eres tú, Señor, que siembra la palabra a voleo, con grande generosidad, y que esa palabra, que es eficaz en sí misma, sin embargo, dependerá de su eficacia del terreno que la recibe. No quisiéramos pasar inmediatamente de largo sobre una consideración que es realmente importante y que ya nos hacía San Juan Pablo II en 1993 comentando este texto. Y es el hecho de que tú, al narrarnos esta parábola, te encuentras en la orilla del mar. En realidad es el mar de la Galilea, y que ese estar allí tiene todo un significado. Significa, por una parte, la creación entera que tú estás contemplando y que es una llamada a nosotros a saber cómo es que recibimos también la creación, porque la palabra, como nosotros sabemos, es la que ha hecho todas las cosas. La creación fue hecha por la palabra y la primera grande siembra de la palabra que tú hiciste es justamente, Señor, la creación. Pero además también esa indicación de encontrarte tú a la orilla del mar, nos está haciendo referencia al Éxodo. Y esto se ve todavía con más precisión cuando escuchamos que el texto sagrado nos habla de aquel día. En aquel día, dice el texto, y ese aquel día es una indicación muy importante porque todo hebreo sabe que cuando se habla de aquel día es aquel día por antonomasia, el día de la liberación. Entonces, claramente tú, Señor mío, nos estás colocando delante de una contemplación, perdón, de una contemplación que va más allá, de una contemplación que va más allá del hecho mismo de escuchar tus palabras y de cómo las escuchamos, sino que nos colocas delante de la creación, de nuestra propia historia, de una Pascua que tenemos que llevar a cabo, que es una Pascua de liberación. En efecto, la vida cristiana es siempre una Pascua de alianza, una Pascua en la que nosotros atravesamos no solo nuestra propia historia, nuestro propio tiempo, sino también en el que la comunidad cristiana como tal tiene que atravesar la historia completa para llegar a la otra orilla del mar, que es la eternidad, que es el encuentro definitivo contigo. Y he aquí que entonces las indicaciones que en esta parábola nos das, Jesús mío, son de una trascendencia supina, de una grande trascendencia. Porque estás diciéndonos a nosotros como un admonimento, ¿no? Como una advertencia respecto a nuestra acogida de la vida cristiana, de la palabra que detona la vida cristiana. Y así la primera indicación que nos das es
tengan cuidado con los pájaros. Los pájaros que comen la semilla cuando ésta cae en la superficie, cuando cae en el camino. Y esta indicación de los pájaros, nosotros sabemos que es una referencia al enemigo que sí no es, o algunos interpretan como los límites, las dificultades propias de nosotros, nuestros atavismos. Sí, pero aquí es claro en la Sagrada Escritura que el enemigo es una voluntad contraria al maligno. Es una fuerza inteligente que se come la semilla. Esto es una indicación muy importante. Nosotros también, delante de la historia, delante de nuestra propia vida, del modo como acogemos el mundo y nuestra propia historia, y como acogemos tu palabra santa, que ya el mundo y nuestra propia historia es parte de esa palabra que tú has pronunciado, pues hay dos, se puede acoger como lo que es, como el don tuyo, se puede acoger con profundidad o se puede acoger con no teniendo cuenta, o más bien no acogiendo la palabra y procurando entonces más bien una comprensión de todo, de nosotros mismos, del mundo, de nuestra historia, que es contraria a ti, que es contraria a ti, Señor. Y eso procede de una voluntad inteligente que nos desvía, que nos come la palabra y a la que nosotros también por nuestra superficialidad podemos dar escucha y construir una ciudad y construir nuestra propia vida, no fundamentados en tu amor, en la acogida de tu voluntad, de tu palabra santa, entendiendo toda nuestra historia, todos los acontecimientos buenos y malos, en la misma creación, como salida de una voluntad sabia y amorosa, la tuya, sino más bien simplemente como un dato de hecho que está allí para que cada uno lo interprete, lo use, lo maluse como cada uno desee. Y esto nos impide poder ver, comprender el sentido y construir también comunidad, bien común. La siguiente indicación que nos das es la tierra sin humus, esa tierra pedregosa que nos hace referencia a cuando se acoge la palabra con entusiasmo, pero como faltan las raíces, se seca. Nosotros nos estás diciendo, Jesús, que es importante atravesar las dificultades haciendo memoria de aquel toco divino, haciendo memoria de tu acción misericordiosa. Es aprender a pasar de el buscar los dones de Dios a buscar al Dios de los dones, dicen los autores espirituales. Es decir, que aun cuando no haya satisfacciones inmediatas, cuando no haya esa sensación de plenitud que nos da la vida espiritual, aquella paz del corazón, aquella alegría, nosotros aprendamos a permanecer fieles a ti, porque cuando falta el humus, cuando falta la profundidad, entonces nos quedamos a las mociones solamente de los movimientos de la sensibilidad, a las mociones solamente de buscarte cuando la palabra viene a ser como una confirmación de lo que yo pienso, o cuando la palabra me da satisfacción, felicidad, no felicidad en el sentido pleno y verdadero del término, sino satisfacción en el sentido hedonista del término, me siento bien, me gusta, ¿no? Pero eso no es acoger la palabra y eso es perder la eficacia de la palabra. Luego está la tercera indicación, que son de las espinas que desgastan, las espinas que son esas dependencias equivocadas que van lacerando el corazón
y que no permiten entonces que esa palabra también produzca su fruto. Por último está la buena noticia, que es maravillosa. Esa noticia que la palabra por sí misma, cuando es acogida, produce frutos y frutos abundantes. La realidad es que las indicaciones que se dan aquí del 100, del 50, etcétera, son totalmente fantasiosas, porque en la realidad nosotros sabemos que la semilla produce 7 u 8 veces, ¿no? La fecundidad de la semilla es así. Pero lo que nos estás queriendo decir aquí, Jesús mío, es la extraordinaria fecundidad de la palabra. Señor, pues te agradecemos este regalo de este texto, de estas indicaciones que nos permiten aprender cómo acoger la palabra, tu palabra, cómo atravesar nuestra historia, la historia de la humanidad como iglesia, en esa sinodalidad, en ese caminar juntos que implica esta acogida de la palabra para que dé su fruto en el mundo. Ya de esto nos hablaba la primera lectura, la fuerza de la palabra, que nos libera, que nos permite salir, atravesar y vivir una vida según ti, tú, y no según el mundo, una vida que nos lleve a la otra orilla, a la orilla del encuentro definitivo contigo, que la celebración de la Eucaristía que hacemos este domingo nos anuncia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.